Bueno, señores, van casi 60 muertos en la zona de Israel, en el territorio israelí, como consecuencia de la decisión de los Estados Unidos de plantar su embajada en territorio de Jerusalén. Esto ha sido visto como una amenaza por diferentes sectores, diferentes naciones que obviamente no están de acuerdo con la decisión adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con relación a este tema. Pese a que en Estados Unidos el Congreso había aprobado el traslado de la embajada desde 1995 por una decisión adoptada obviamente por la mayoría, todos los presidentes estadounidenses que estuvieron desde ese periodo hasta la fecha habían abogado por buscar una salida al conflicto interno en territorio israelí entre palestinos e israelíes. Trump ha decidido dar un paso relacionado con algo que había prometido en campaña, ya lo había anunciado, y esto inmediatamente desató una ola de violencia a lo interno del territorio israelí. Estamos hablando de 26.000 kilómetros cuadrados, es la mitad de República Dominicana y un enfrentamiento entre dos pueblos. Y se fue más allá, decidió hacer la inauguración de esa embajada justo el día en que se cumplía el 70 aniversario de la declaración de la independencia del pueblo de Israel. Vamos a escuchar las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el discurso que pronunció ayer a nivel transmitido a través de las diferentes cadenas internacionales, donde reforzaba su decisión. Donald Trump reforzaba su punto de vista diciendo que es una decisión del gobierno de Estados Unidos, que debió tomarse esta decisión desde hace muchísimo tiempo, y obviamente esto enfrenta a la política a nivel mundial, porque tenemos países de latinoamericanos, por ejemplo, como Paraguay o Guatemala, que han dicho que lo van a seguir. Ajá. Pero tenemos a la Unión Europea dividida entre las naciones que entienden que esta decisión lo que hace es incrementar los niveles de confrontación que hay en el territorio de Israel, y otros países que dicen que esta es la salida correcta y que ya a Jerusalén hay que reconocerlo como la capital de Israel. Así es una situación que se veía venir porque, como tú señalas, es una decisión que se toma prácticamente de forma unilateral, sin contar con la participación de otros países, y estoy hablando de la decisión de Donald Trump de abrir esta embajada en Jerusalén, que es una forma de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y recordemos que este es un territorio muy importante, tanto para los israelitas como para los palestinos, que ven en esta localidad, que ven en Israel, la posibilidad de un territorio que permita que este sea la capital de un potencial Estado palestino. Y eso pues ha generado mucho conflicto, y por eso las embajadas de los grandes países del mundo, entre ellos de los Estados Unidos, no estaban ubicados en Jerusalén para evitar que esto fuera reconocido como la capital, sino en Tel Aviv, donde estaba la embajada de Estados Unidos, y está la embajada territorio comercial, es como si fuera Nueva York, para que la gente lo entienda. En Estados Unidos, pues Tel Aviv es la ciudad, la cosmopolita, la ciudad donde se hacen los negocios. Entonces, ahí está todo el mundo del cuerpo diplomático, tienen locales ahí. Y bueno, cuando países consultados en esta dirección, importantes de la Unión Europea, Inglaterra, Francia, Alemania, que dice, pues no hay que tener cuidado, no conviene en estos momentos generar esta situación, porque todavía todo este conflicto palestino-israelí se está tratando de buscar la manera de llegar a acuerdos que garanticen la paz en la zona. Y uno de los temas pendientes en los diálogos y en los acuerdos en que ya desde hace años había comenzado entre estas dos naciones, entre los palestinos y los israelíes, uno de los temas pendientes es precisamente Jerusalén, que no termina de cerrarse. ¿Y qué es lo que viene a hacer Trump? Separado. Claro, ¿qué viene a hacer Trump? Decir, bueno, de manera unilateral,
reconocemos a Jerusalén, abrimos acá la embajada y todo esto ha generado el nivel de conflicto y de pérdida de vidas humanas que tuvimos lamentablemente el día de ayer, y que muy probablemente ese enfrentamiento entre palestinos y el ejército israelí continúe el día de hoy, porque los palestinos han expresado que no están dispuestos a aceptar que esta situación se siga dando. Vamos a escuchar las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer. Es una nación soberana con el derecho, como todas las naciones soberanas, a determinar su propia capital. Sin embargo, por muchos años fallamos en reconocer lo obvio, en la realidad, que la capital de Israel es Jerusalén. En diciembre, bajo mi dirección, Estados Unidos finalmente y oficialmente reconoció a Jerusalén como la verdadera capital de Israel. Hoy seguimos este reconocimiento y abrimos nuestra embajada en la Tierra Santa de Jerusalén. Y la abrimos mucho antes de lo planeado. Como dije, en diciembre nuestra esperanza es la paz. Estados Unidos se mantiene completamente comprometido a facilitar un acuerdo de paz que permanezca, y seguimos apoyando el status quo en Jerusalén. Bueno, ahí escuchamos compromiso a la paz. Bueno, las imágenes, vamos a ver si podemos mostrar algunas, muestran las consecuencias de esta decisión. Como tú decías, Javier, ¿qué ocurre? Jerusalén ha sido dejado incluso como un territorio aparte para hacer una discusión sobre su soberanía y sobre quién tendrá la posesión de este territorio en un acuerdo posterior. Porque sobre Jerusalén caen situaciones que no solo son de carácter político, sino también religioso. Varios pueblos reclaman ese territorio. Incluso les pongo un ejemplo. Solo en la iglesia del Santo Sepulcro se reúnen 7 iglesias de distintas denominaciones. Y ese tipo de situaciones se generan en diferentes puntos de Jerusalén, Tierra Santa, tal y como lo han nombrado. Entonces, lo que se ha abogado es por resolver el conflicto en términos generales y dejar el tema de Jerusalén como un tema aparte. Por eso se ha declarado como un territorio independiente. Ahora vemos imágenes como estas, bombardeos constantes, enfrentamientos tanto en el territorio de Gaza como en Cisjordania, que están pegaditos Cisjordania de Jerusalén, cerca de 60 víctimas mortales, más de 2.400 personas heridas, en un enfrentamiento en donde el poderío de Israel, obviamente en comparación con la capacidad que puedan tener los árabes, se manifiesta así, como ustedes lo están viendo. Y esta decisión de Donald Trump lo que hace es incrementar los niveles de violencia en una región que ya no necesita más conflicto. Y está sucedida de una decisión de retirarse de los acuerdos que tienen que ver con la disminución de armas nucleares por parte de Irán, y a cambio de eliminar los bloqueos comerciales que le habían impuesto varias naciones. ¿Qué está haciendo Trump y cuáles serán las consecuencias? No sabemos, pero la verdad es que está generando una situación de tensión en un espacio donde ya no caben más dificultades bélicas. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Amelia. Vamos a seguir profundizando otros aspectos sobre este tema de esta crisis palestino-israelí.